Esta palabra es para ti, no es casualidad. Introducción. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Llegaste hasta aquí sin mapas visibles. Tal vez fue una recomendación, una búsqueda impulsiva, un gesto automático antes de dormir. Tal vez abriste este libro con cansancio o con curiosidad, con esperanza o con una duda que no supiste nombrar. No importa cómo ocurrió el movimiento externo, lo que importa es el movimiento interno que te trajo. Ese sí tiene sentido. Ese no es casualidad. Hay momentos en la vida en los que una palabra llega como si tocara la puerta correcta. No grita. No irrumpe. Simplemente se presenta y espera a que abras. Si estás leyendo esto, es porque algo dentro de ti estaba listo para escuchar sin defenderse, para sentir sin explicar, para detenerse un instante sin culpa. Este libro no llega a ordenar tu vida ni a corregirte. Llega a acompañarte mientras atraviesas lo que sea que estés atravesando ahora mismo. No te voy a prometer respuestas inmediatas. Sería deshonesto. Hay procesos que no se resuelven con frases bonitas ni con explicaciones rápidas. Hay preguntas que necesitan madurar en silencio antes de revelar algo verdadero. Este texto no viene a cerrar tus dudas, sino a sostenerlas contigo. Viene a decirte que no estás exagerando lo que sientes, que no estás roto por sentirte así, que no estás perdido solo porque no ves el próximo paso. Tal vez llevas tiempo intentando entender por qué ciertas cosas no avanzan, porque lo que pediste no llegó, porque lo que parecía seguro se movió bajo tus pies. Tal vez te preguntas si fallaste, si esperaste demasiado, si confiaste en el lugar equivocado. Estas preguntas no te hacen débil. Te hacen humano. Y la humanidad, aunque a veces duela, también es el terreno donde nacen las comprensiones más profundas. Este libro no presupone que tengas una fe definida ni que sepas exactamente en qué creer. No necesita etiquetas para hablarte. Habla desde un lugar más íntimo, más cercano a esa voz interna que aparece cuando todo se queda en silencio. Esa voz que no siempre sabes escuchar, pero que nunca se ha ido del todo. La espiritualidad que vive aquí no exige, no amenaza, no juzga. Acompaña. Espera. Respira contigo. Quizás estás en una etapa donde el tiempo se siente extraño. Como si avanzar fuera lento y mirar atrás doliera. Como si el presente no terminara de acomodarse. Hay transiciones así, momentos liminales donde no eres quien eras, pero tampoco sabes quién estás siendo. Este libro se escribe para ese espacio. Para ese umbral. Para ese instante incómodo y sagrado donde todo parece suspendido, pero algo importante se está gestando. No tienes que leer esto buscando lecciones. Tampoco tienes que estar de acuerdo con todo. Basta con que te permitas estar aquí, palabra por palabra, sin exigir resultados inmediatos. La transformación real no siempre se nota en el momento. A veces empieza como un alivio suave, como una exhalación que no sabías que estabas reteniendo. A veces empieza como una frase que se queda contigo más tiempo del esperado. Hay una razón por la que ciertos mensajes aparecen cuando la mente está cansada de pensar y el corazón está listo para sentir. Hay una razón por la que este texto te encontró ahora y no antes. No porque seas especial en un sentido grandioso, sino porque estás exactamente en el punto donde puedes recibirlo. La vida tiene una manera silenciosa de sincronizar encuentros cuando dejamos de forzarlos. Puede que hayas aprendido a ser fuerte demasiado pronto. A sostener más de lo que correspondía. A seguir caminando incluso cuando no había claridad. Esa fortaleza, aunque admirable, también cansa. Y este libro no viene a exigirte más resistencia. Viene a ofrecerte un lugar donde bajar los hombros, aunque sea por unos minutos. Donde no tengas que demostrar nada. Donde no tengas que llegar a ninguna conclusión. Aquí no hay prisa. No hay metas ocultas. No hay un final que debas alcanzar para que esto tenga valor. Cada página es una invitación a quedarte un poco más contigo, a escuchar lo que normalmente callas para seguir funcionando. No todo lo que importa se resuelve. Algunas cosas simplemente se aceptan y en esa aceptación se produce un cambio sutil pero real. Tal vez te has sentido solo incluso estando acompañado.
Tal vez has sentido que nadie entiende del todo lo que pasa por dentro. Este libro no pretende entenderte mejor que tú mismo, pero sí caminar a tu lado sin adelantarse, sin empujarte, sin minimizar lo que pesa. A veces, eso es suficiente para que algo empiece a ordenarse por dentro. No estás leyendo esto por error. No abriste estas páginas por distracción. Hay una parte de ti que necesitaba una confirmación suave, no una respuesta contundente. Una presencia, no una explicación. Una pausa, no una solución inmediata. Y esa parte merece ser escuchada con respeto. A lo largo de estas páginas no encontrarás promesas de que todo saldrá como imaginas. Encontrarás algo más honesto, la certeza de que incluso cuando no entiendes el camino, estás siendo sostenido por algo más grande que tu control. Llámalo como quieras. La palabra no importa tanto como la experiencia. Lo importante es que no estás caminando solo, aunque a veces así se sienta. Si en algún momento sientes ganas de detenerte mientras lees, hazlo. Si una frase te toca, no sigas de inmediato. Quédate ahí. Deja que haga su trabajo. Hay palabras que no necesitan ser analizadas, necesitan ser sentidas. Y hay silencios entre líneas que también dicen algo. Este libro no llegó para cambiarte. Llegó para recordarte. Recordarte lo que ya sabes pero olvidaste en medio del ruido. Recordarte que tu proceso tiene sentido incluso cuando no se ve. Recordarte que la espera también es parte del camino, que la duda no anula la fe, que el cansancio no invalida la esperanza. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Es un encuentro. Y como todo encuentro verdadero, no necesita justificación. Solo presencia. Respira. Estás exactamente donde necesitas estar para comenzar a leer lo que sigue. Capítulo 1. Hay momentos que solo se entienden después. Hay etapas de la vida que no vienen con instrucciones. No anuncian su intención ni explican su duración. Simplemente comienzan, casi siempre de forma silenciosa, y cuando te das cuenta ya estás dentro. Todo lo que antes parecía claro empieza a volverse borroso. Lo que funcionaba deja de hacerlo. Las respuestas que tenías ya no alcanzan. Y entonces aparece esa sensación incómoda de no saber exactamente qué está pasando, pero sentir con certeza que algo importante se está moviendo. En esos momentos sueles preguntarte qué hiciste mal. Revisas decisiones, palabras, silencios. Intentas encontrar un punto exacto donde todo se torció, como si comprender el origen pudiera devolverte el control. Pero no todo lo que duele nace de un error. Hay procesos que no empiezan porque fallaste, sino porque creciste más de lo que el lugar donde estabas podía sostener. Y eso, aunque necesario, casi siempre duele. Cuando estás dentro de una etapa así, la vida no se siente profunda ni reveladora. Se siente confusa. Se siente lenta. A veces se siente injusta. No hay música épica de fondo ni certezas espirituales claras. Hay días normales, incluso aburridos, atravesados por una inquietud constante. Hay noches en las que el cuerpo está cansado pero la mente no se apaga. Y hay preguntas que regresan una y otra vez, no porque no las entiendas, sino porque aún no tienen respuesta. Lo difícil de estos momentos no es solo lo que sucede afuera, sino lo que ocurre dentro. Empiezas a dudar de tu intuición. Te preguntas si estás exagerando, si deberías ser más agradecido, si tal vez otros la tienen peor y tú no deberías sentirte así. Intentas minimizar lo que sientes para seguir funcionando. Pero lo que no se escucha no desaparece, se acumula. Y el alma, cuando no es atendida, encuentra formas silenciosas de pedir atención. Hay momentos que solo se entienden después porque mientras los vives no están hechos para ser comprendidos, sino atravesados. La comprensión llega más tarde, cuando ya no necesitas defenderte, cuando el miedo perdió fuerza, cuando la herida dejó de arder. Antes de eso, todo intento de explicación suena vacío. No porque no haya sentido, sino porque todavía no es tiempo de verlo. Quizás ahora estás en una de esas etapas donde todo parece suspendido. No estás donde estabas antes, pero tampoco sabes a dónde te diriges. Es un espacio incómodo porque no tiene identidad clara.
No puedes nombrarlo con facilidad. Y como no puedes nombrarlo, te cuesta explicarlo a otros. Te dicen que tengas paciencia, que confíes, que todo pasa por algo. Y aunque sabes que no lo dicen con mala intención, esas frases no siempre consuelan. A veces incluso aíslan más, porque hacen sentir que no deberías estar como estás. Pero la paciencia real no es calma forzada. No es sonreír mientras por dentro todo se aprieta. La paciencia real es permitirte no entender sin castigarte por ello. Es aceptar que hay preguntas que no se responden con pensamiento, sino con tiempo. Y el tiempo, aunque no da explicaciones inmediatas, acomoda lo que parecía imposible de ordenar. Tal vez estás viviendo una pérdida que no sabes cómo nombrar. No siempre se pierde algo concreto. A veces se pierde una idea, una expectativa, una versión de ti mismo. A veces se pierde la certeza de que el camino era ese. Y ese tipo de pérdida es especialmente difícil, porque no hay rituales claros para despedirse de lo que no llegó a existir del todo. Sin embargo, duele igual. Y merece el mismo respeto que cualquier duelo visible. Hay momentos en los que la vida te pide que camines sin entender, que confíes sin pruebas, que sigas sin garantías. No porque quiera ponerte a prueba, sino porque hay aprendizajes que no se integran desde la comodidad. Hay una sabiduría que solo se revela cuando aceptas no tener el control completo. Y aceptar eso no te hace débil. Te hace honesto. Mientras atraviesas este tipo de procesos, puede surgir una sensación extraña de soledad, incluso rodeado de personas. No porque nadie te quiera, sino porque lo que estás viviendo es profundamente interno. No todos los caminos se comparten. Algunos se recorren en silencio, no por aislamiento, sino porque están formando algo dentro de ti que todavía no tiene palabras. En estos momentos, el impulso suele ser apurarte. Querer salir de ahí cuanto antes. Buscar distracciones, soluciones rápidas, nuevas metas que te devuelvan una sensación de avance. Y aunque moverte puede ayudar, también puede convertirse en una forma de evitar escuchar lo que este tiempo quiere decirte. No todo estancamiento es un error. A veces es una pausa necesaria para que algo más profundo se acomode. Hay experiencias que no están diseñadas para ser entendidas mientras ocurren porque su propósito no es informarte, sino transformarte. Y la transformación rara vez es cómoda. Implica soltar identidades, narrativas, seguridades. Implica aceptar que no todo en ti es fijo, que puedes cambiar sin traicionarte, que puedes dejar atrás algo que una vez fue importante sin negar lo que significó. Quizás ahora te sientes distinto, y eso te inquieta. Ya no reaccionas igual. Ya no deseas lo mismo. Ya no te conformas con respuestas simples. Y en lugar de celebrarlo, te preguntas si algo anda mal. Pero crecer muchas veces se siente así, como una incomodidad que no sabes cómo integrar todavía. Como una versión de ti que aún no reconoces del todo, pero que ya no puedes ignorar. Hay momentos que solo se entienden después porque requieren distancia emocional. Mientras estás dentro, todo es demasiado cercano, demasiado intenso. Es como intentar ver un paisaje pegando la cara al vidrio. Necesitas dar unos pasos atrás para que la imagen se forme. Y esos pasos no siempre los eliges conscientemente, la vida te los impone a través de cambios, finales, pausas. En medio de este proceso, puede aparecer el miedo a haberte equivocado. A haber elegido mal. A haber esperado demasiado o no lo suficiente. Pero no todas las decisiones se evalúan por sus resultados inmediatos. Algunas se comprenden por lo que despiertan en ti, por lo que te obligan a enfrentar, por la honestidad que te exigen. Y aunque ahora no puedas verlo, incluso tus dudas están cumpliendo una función. No estás fallando por no tener claridad. No estás atrasado por no saber cuál es el siguiente paso. Hay etapas donde la claridad no es el objetivo. El objetivo es la presencia. Estar contigo sin huir. Escuchar lo que emerge cuando el ruido baja. Reconocer que no todo en la vida se resuelve avanzando, algunas cosas se integran quedándote. Tal vez hay una parte de ti que quiere volver atrás, a un tiempo donde todo parecía más simple. Pero incluso si pudieras, ya no serías el mismo. Has visto cosas, has sentido cosas,
has atravesado preguntas que te cambiaron. No hay marcha atrás real. Solo hay integración. Y esa integración toma tiempo. Hay momentos que solo se entienden después porque mientras los vives estás aprendiendo a sostenerte sin certezas externas. Estás descubriendo de que estás hecho cuando no hay aplausos, cuando no hay validación, cuando no hay resultados visibles. Estás conociendo tu forma de resistir, de adaptarte, de sentir. Y ese conocimiento no se adquiere leyendo ni escuchando consejos, se adquiere viviendo. Puede que ahora mismo no sientas gratitud por este proceso. Y está bien. No todo tiene que gustarte para ser valioso. Hay experiencias que solo se agradecen cuando ya no duelen. Exigirte comprensión anticipada es otra forma de violencia interna. Permítete no entender todavía. Permítete decir no sé sin sentir vergüenza. A veces, lo único que puedes hacer es seguir respirando, seguir cumpliendo con lo básico, seguir estando presente lo mejor que puedas. Y aunque eso no suene heroico, es profundamente significativo. Hay una fortaleza silenciosa en no rendirte incluso cuando no sabes por qué sigues. Hay una fidelidad contigo mismo que se construye ahí, en esos días aparentemente pequeños. Con el tiempo, algo empieza a acomodarse. No de golpe, no con claridad absoluta, sino de manera sutil. Una reacción diferente. Una decisión más honesta. Un límite que antes no ponías. Una calma que aparece sin razón aparente. Y un día, mirando hacia atrás, te das cuenta de que ese momento confuso fue un punto de inflexión. No porque lo entendieras entonces, sino porque te transformó. Hay momentos que solo se entienden después porque su enseñanza no es intelectual, es existencial. No se trata de saber algo nuevo, sino de ser alguien nuevo. Y eso no se puede apresurar. Se vive al ritmo que necesita tu alma, no al que dicta la impaciencia del mundo. Si ahora estás en medio de uno de esos momentos, no te apresures a salir. No te juzgues por no entender. No te compares con quienes parecen tener todo claro. Tu proceso es legítimo, incluso en su confusión. Incluso en su lentitud. Incluso en su silencio. Algún día, quizás cuando menos lo esperes, mirarás atrás y verás conexiones que hoy no existen. Entenderás por qué algo no funcionó, por qué algo terminó, por qué algo tuvo que esperar. Y no lo entenderás desde la mente, sino desde una calma nueva. Desde un lugar donde ya no necesitas respuestas urgentes porque confías más en tu capacidad de atravesar. Hasta entonces, sigue. No con prisa, no con certezas, sino con honestidad. Eso es suficiente por ahora. Hay momentos que solo se entienden después. Y este, aunque no lo parezca, es uno de ellos. Capítulo 2. El peso de esperar cuando nada se mueve. Esperar es una de las experiencias más silenciosas y más pesadas que existen. No deja marcas visibles. No siempre tiene un inicio claro ni un final definido. Simplemente se instala. Un día te das cuenta de que llevas tiempo esperando algo que no sabes cómo acelerar ni cómo soltar. Y entonces el tiempo empieza a sentirse distinto, más lento, más denso, como si cada día cargara el doble de peso que el anterior. Hay esperas que se notan porque tienen fecha, porque están asociadas a un evento, a una respuesta concreta, a una puerta que sabes que se abrirá o se cerrará. Pero hay otras esperas más profundas, más desgastantes, que no tienen calendario. Son las esperas internas. Las que tienen que ver con dirección, con sentido, con claridad. Las que no puedes explicar bien cuando alguien te pregunta qué te pasa, porque desde afuera parece que todo está igual, pero por dentro nada se siente estable. En esos momentos, la vida parece suspendida. No pasa nada evidente, pero tampoco todo está en calma. Es una quietud inquieta. Una pausa que no descansa. Sigues cumpliendo con lo necesario, sigues apareciendo donde tienes que aparecer, sigues funcionando. Pero hay una parte de ti que está en otra parte, observando, esperando una señal, un movimiento, algo que indique que no estás detenido sin razón. Esperar así cansa de una manera particular. No es el cansancio del esfuerzo físico ni el agotamiento de la sobrecarga externa.
Es un cansancio que se instala en el pecho, en la mente, en la forma en que miras el futuro. Es el cansancio de no saber si estás haciendo lo correcto o si deberías estar haciendo algo más. De no saber si la quietud es necesaria o si se ha convertido en una forma lenta de estancamiento. Cuando nada se mueve afuera, la mente suele moverse de más. Empieza a generar escenarios, hipótesis, preocupaciones. Te preguntas si deberías forzar un cambio, si la paciencia se está convirtiendo en conformismo, si la espera tiene sentido o si simplemente estás perdiendo tiempo. Y aunque intentes mantenerte presente, hay días en los que la ansiedad se filtra sin pedir permiso. Lo difícil de estas etapas es que no ofrecen validación inmediata. Nadie aplaude por esperar. Nadie reconoce el esfuerzo invisible que implica sostener la incertidumbre sin romperte. Vivimos en un mundo que celebra el movimiento, el progreso visible, los resultados rápidos. Y en medio de esa narrativa, esperar puede sentirse como fallar, como quedarse atrás, como no estar haciendo lo suficiente. Pero hay esperas que no son pasividad. Son gestación. No se parecen al movimiento externo, pero están llenas de trabajo interno. Son momentos en los que algo en ti se está reorganizando, aunque no lo percibas con claridad. Cambian tus prioridades, se ajustan tus límites, se afina tu intuición. Todo eso ocurre sin ruido, sin anuncios, sin pruebas inmediatas. Tal vez ahora mismo estás esperando una respuesta que no llega, una oportunidad que no se concreta, una claridad que parece esquivarte. Y cada día que pasa sin novedades pesa un poco más. Empiezas a dudar no solo del proceso, sino de ti. De tu capacidad de leer las señales, de confiar en tu propio ritmo, de saber cuándo insistir y cuándo soltar. En esta espera, es común sentir una mezcla extraña de esperanza y desgaste. Por un lado, sigues creyendo que algo va a cambiar. Por otro, te cansas de sostener esa creencia sin evidencia. Y esa tensión constante agota. No porque no seas fuerte, sino porque nadie puede vivir indefinidamente en un estado de expectativa sin descanso. Hay días en los que te preguntas si esta pausa tiene algún sentido o si simplemente estás evitando tomar decisiones difíciles. Y esa pregunta no siempre tiene una respuesta clara. A veces la diferencia entre esperar y huir es tan sutil que solo el tiempo la revela. Mientras tanto, te toca convivir con la incomodidad de no saber con certeza en qué lado estás. Esperar cuando nada se mueve también confronta tu relación con el control. Te muestra cuánto dependes de que las cosas avancen para sentirte en paz. Cuánto necesitas señales externas para validar tu valor, tu camino, tus decisiones. Y al darte cuenta de eso, puede surgir frustración, incluso enojo contigo mismo. Porque quisieras confiar más, pero no siempre sabes cómo. Hay una vulnerabilidad profunda en reconocer que no puedes hacer más de lo que ya haces. Que, por más que pienses, planees o te prepares, hay factores que no dependen de ti. Y aceptar eso no es rendirse, es reconocer los límites de tu influencia. Pero esa aceptación no llega de inmediato. Suele llegar después de resistirse, después de agotarse intentando mover lo inmóvil. Durante estas esperas, el silencio se vuelve más audible. No solo el silencio externo, sino el interno. Aparecen pensamientos que normalmente evitas con la actividad. Preguntas sobre lo que realmente quieres, sobre lo que ya no estás dispuesto a tolerar, sobre lo que has postergado por miedo o costumbre. La espera, aunque incómoda, tiene la capacidad de desnudarte frente a ti mismo. No todas las personas soportan este tipo de quietud. Muchos se apresuran a llenarla con ruido, con decisiones impulsivas, con movimientos que devuelvan una sensación de avance, aunque no sean coherentes. Y a veces moverse es necesario. Pero otras veces ese movimiento nace del miedo a quedarse, del miedo a escuchar, del miedo a descubrir que algo debe cambiar de raíz. Esperar cuando nada se mueve te obliga a mirar de frente esa incomodidad. Te invita, aunque no lo hayas pedido, a hacer espacio para lo que normalmente queda relegado. Y eso puede ser aterrador. Porque no sabes qué vas a encontrar. Porque no sabes si lo que emerja confirmará lo que has estado sosteniendo o lo pondrá todo en duda. Hay una soledad particular en este proceso. No porque no haya gente alrededor, sino porque no siempre es fácil compartir esta experiencia.
Desde afuera, puede parecer que no pasa nada, que todo sigue igual. Y explicar que estás cansado de esperar algo indefinido no siempre encuentra comprensión. Entonces aprendes a cargarlo en silencio. En esa soledad, puedes empezar a sentirte desconectado de tu propia vida. Como si estuvieras observándola desde afuera, esperando que algo la reactive. Y esa sensación, si se prolonga, puede volverse pesada. Puede hacerte cuestionar si estás viviendo de verdad o solo sobreviviendo mientras esperas que algo empiece. Pero incluso en ese estado, hay movimiento. No el que esperabas, no el que imaginabas, pero movimiento al fin. Cambia tu relación con el tiempo. Cambia tu tolerancia a la incertidumbre. Cambia la forma en que escuchas tu cuerpo, tus emociones, tus límites. La espera te obliga a desarrollar una atención distinta, más fina, más honesta. Hay algo profundamente transformador en aprender a estar sin saber. En no llenar cada espacio con respuestas apresuradas. En permitir que la vida no se explique de inmediato. Aunque al principio duela, aunque al principio parezca una pérdida de tiempo, esa capacidad se convierte en una base sólida para lo que venga después. Porque cuando algo finalmente se mueve, cuando la claridad llega, no lo hace sobre un terreno vacío. Llega a un espacio que ha sido preparado por la espera. Llega a una versión de ti que ha aprendido a escuchar, a discernir, a no reaccionar de inmediato. Y eso cambia la manera en que recibes lo nuevo. Esperar también te enseña a diferenciar entre deseo y necesidad. Entre lo que quieres porque alivia la ansiedad y lo que realmente resuena contigo. En la quietud, algunas ambiciones pierden fuerza. Algunas urgencias se revelan como distracciones. Y otras intenciones, más profundas, empiezan a tomar forma. No es un proceso cómodo. Muchas veces duele más antes de aliviar. Porque al principio la espera se siente como pérdida, como estancamiento, como castigo. Solo más adelante se revela como ajuste, como alineación, como una forma lenta pero precisa de colocarte en el lugar correcto. Hay momentos en los que la espera parece interminable. Días en los que te preguntas cuánto más podrás sostenerla. Y en esos momentos, no necesitas discursos sobre paciencia ni promesas de que todo se resolverá pronto. Necesitas permiso para cansarte, para dudar, para sentir frustración sin juzgarte por ello. Estar cansado de esperar no significa que hayas dejado de creer. Significa que eres humano. Significa que el proceso te importa. Significa que estás involucrado emocionalmente con tu vida. Y eso, aunque te exponga al dolor, también es una forma de compromiso profundo contigo mismo. A veces, el mayor aprendizaje de la espera no es lo que llega al final, sino quien te conviertes mientras tanto. La persona que aprende a sostener la incertidumbre sin endurecerse. La persona que se vuelve más honesta consigo misma. La persona que deja de correr detrás de lo que no está listo para encontrarse. Cuando nada se mueve afuera, se te ofrece la oportunidad de moverte por dentro. No como una exigencia, sino como una posibilidad. No siempre sabrás cómo hacerlo. A veces solo se trata de observar, de sentir, de no huir. Y aunque eso parezca poco, es un trabajo profundo. La espera también redefine tu relación con la confianza. No la confianza ingenua que espera resultados inmediatos, sino una confianza más madura, más silenciosa. Una confianza que no depende de señales constantes, sino de una convicción interna de que incluso este tiempo tiene sentido, aunque no sepas explicarlo. Si ahora mismo sientes el peso de esperar cuando nada se mueve, no estás solo en esa experiencia. No eres el único que se pregunta cuánto falta, si valdrá la pena, si este silencio terminará. Muchos procesos importantes comienzan así, en una quietud que parece vacía, pero que está llena de preparación invisible. No te apresures a etiquetar esta etapa como pérdida de tiempo. No te exijas gratitud inmediata. Permítete vivirla tal como es, con sus contradicciones, con su cansancio, con su incertidumbre. La espera no te está castigando. Te está enseñando a estar contigo sin distracciones. Y aunque ahora no lo sientas, este tiempo dejará huella. Te dará una profundidad que no se adquiere en el movimiento constante. Te dará una claridad que no nace de la prisa.
te dará una fortaleza que no depende de resultados inmediatos. Esperar cuando nada se mueve es una de las pruebas más silenciosas de la vida. No se nota desde afuera, pero transforma desde adentro. Y algún día, cuando mires atrás, no recordarás solo lo que esperabas. Recordarás quién aprendiste a ser mientras esperabas. Capítulo 3. No todo lo que se rompe vino a perderse. Hay rupturas que no hacen ruido. No llegan con gritos ni con escenas dramáticas. Simplemente un día te das cuenta de que algo ya no está como antes. Algo se desplazó. Algo se aflojó. Algo dejó de sostenerte de la forma en que lo hacía. Y aunque intentes convencerte de que no es tan grave, de que puedes adaptarte, de que no pasa nada, hay una certeza silenciosa que se instala en el cuerpo: esto ya no es lo mismo. Nos enseñaron a temerle a lo que se rompe. A asociar la ruptura con el fracaso, con la pérdida definitiva, con el error. Nos dijeron que si algo se quiebra es porque no lo cuidamos lo suficiente, porque no fuimos capaces, porque no supimos mantenerlo intacto. Pero la vida no funciona solo en términos de conservación. También funciona en términos de transformación. Y para que algo se transforme, muchas veces tiene que dejar de ser lo que era. No todo lo que se rompe vino a perderse. Algunas cosas se rompen porque ya cumplieron su función. Porque sostenerlas intactas implicaría traicionarte, achicarte, quedarte donde ya no creces. Pero entender eso mientras estás en medio del quiebre es difícil. Porque el dolor nubla la perspectiva. Porque la nostalgia confunde. Porque el apego insiste en que cualquier cosa conocida es mejor que lo incierto. Cuando algo se rompe en tu vida, lo primero que aparece suele ser la culpa. Revisas cada decisión, cada palabra, cada gesto. Te preguntas si podrías haber hecho algo distinto, si exageraste, si fuiste demasiado, si fuiste insuficiente. Buscas una causa clara, como si encontrarla pudiera revertir el resultado. Pero no todas las rupturas tienen un culpable. Algunas son simplemente el resultado natural de un proceso de cambio que ya estaba en marcha. Hay relaciones que se rompen porque creces en direcciones distintas. No porque falte amor, sino porque ya no hay sincronía. Hay proyectos que se caen no porque no valgan la pena, sino porque estaban construidos sobre una versión antigua de ti. Hay sueños que se desarman porque ya no resuenan con lo que eres ahora, aunque una vez lo hayan hecho con fuerza. El dolor de la ruptura no siempre viene de la pérdida en sí, sino de la resistencia a aceptarla. De la necesidad de entenderla rápido, de justificarla, de cerrarla con sentido inmediato. Pero hay quiebres que no se explican en el momento. Hay finales que solo se comprenden cuando miras hacia atrás y ves todo lo que se abrió gracias a ese cierre. Mientras estás dentro de una ruptura, el mundo puede sentirse inestable. Lo que antes te daba identidad ya no está. Lo que antes te definía ahora es un vacío. Y ese vacío asusta porque no sabes con qué llenarlo. Pero no todos los vacíos están hechos para llenarse de inmediato. Algunos están ahí para que algo nuevo tenga espacio para aparecer. A veces, lo que más duele no es perder algo, sino perder la idea que tenías de cómo debía ser tu vida. Perder la narrativa que habías construido. Perder la sensación de control. Porque cuando algo se rompe, te recuerda que no todo depende de ti, que no todo puede sostenerse con esfuerzo, que no todo lo que amas está destinado a quedarse. Hay rupturas que te obligan a mirarte de frente. A preguntarte quién eres sin eso que se fue. A reconocer cuánto de tu identidad estaba atada a algo externo. Y aunque ese proceso sea incómodo, también es profundamente revelador. Porque te muestra qué partes de ti son genuinas y cuáles eran sostenidas por costumbre, por miedo o por necesidad de pertenecer. No todo lo que se rompe vino a perderse porque algunas rupturas no te quitan, te devuelven. Te devuelven tiempo, energía, claridad. Te devuelven partes de ti que habías postergado para sostener algo que ya no era coherente. Pero al principio, eso no se siente como una devolución. Se siente como un vacío que no sabes cómo habitar. Hay una tentación constante de reconstruir rápido. De tapar la grieta. De volver a lo conocido aunque duela menos que la incertidumbre. Y a veces eso parece funcionar por un tiempo.
pero lo que se reconstruye desde el miedo rara vez se sostiene. Porque no está basado en la verdad del presente, sino en el temor a soltar el pasado. Las rupturas también sacan a la superficie emociones que llevaban tiempo acumulándose. Tristeza que no te habías permitido sentir. Enojo que habías justificado. Cansancio que habías normalizado. Cuando algo se rompe, cae el andamiaje que mantenía todo eso contenido. Y entonces te enfrentas a una intensidad emocional que puede parecer desproporcionada, pero que en realidad estaba esperando un espacio para expresarse. No hay una forma correcta de atravesar una ruptura. No hay tiempos estándar ni reacciones ideales. Hay días en los que te sientes fuerte y otros en los que todo pesa más. Hay momentos de claridad seguidos de momentos de duda. Y todo eso forma parte del proceso. Exigirte estabilidad inmediata es otra forma de negarte el duelo necesario. Porque incluso cuando la ruptura es necesaria, incluso cuando sabes que no podías seguir ahí, duele. Duele soltar lo familiar. Duele aceptar que algo no era como esperabas. Duele despedirte de una versión de ti que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Y ese dolor merece espacio, no prisa. No todo lo que se rompe vino a perderse porque algunas cosas se rompen para que puedas verte con más honestidad. Para que dejes de sostener imágenes que ya no te representan. Para que reconozcas tus límites. Para que te des permiso de cambiar sin sentir que traicionas tu historia. Hay rupturas que llegan después de mucho tiempo de señales ignoradas. Pequeñas incomodidades, silencios prolongados, sensaciones de desgaste. Y cuando finalmente ocurre el quiebre, parece repentino, pero en realidad llevaba tiempo gestándose. Reconocer eso no es culparte, es comprender que tu intuición ya sabía lo que la mente tardó en aceptar. El proceso posterior a una ruptura suele ser solitario. No porque no haya apoyo, sino porque hay partes del camino que solo puedes recorrer tú. Reconstruir tu relación contigo mismo. Reconfigurar tus prioridades. Volver a escuchar lo que quieres sin el ruido de lo que ya no está. Ese trabajo es interno y no siempre visible. En medio de ese proceso, puede aparecer el miedo a no volver a sentir lo mismo. A no encontrar algo similar. A haber perdido una oportunidad única. Pero ese miedo suele estar basado en una visión limitada del futuro, una que no considera que tú también estás cambiando. Que lo que vendrá no será una repetición de lo que fue, sino algo acorde a quien te estás convirtiendo. No todo lo que se rompe vino a perderse porque algunas rupturas te enseñan a soltar expectativas irreales. A dejar de pedirle a ciertas personas, situaciones o proyectos algo que no pueden darte. Y aunque aceptar eso duele, también libera. Te permite dejar de insistir donde no hay reciprocidad, crecimiento o cuidado real. Las rupturas también redefinen tu relación con el apego. Te muestran cuánto miedo tienes a quedarte sin, cuánto dependes de ciertas estructuras para sentirte seguro. Y al atravesar ese miedo, descubres que hay una base más profunda en ti, una capacidad de sostenerte que no depende exclusivamente de lo externo. No significa que te vuelvas independiente de todo ni que dejes de necesitar vínculos, proyectos o sueños compartidos. Significa que empiezas a elegir desde un lugar menos desesperado, menos reactivo. Desde un lugar donde el miedo a perder no dicta todas tus decisiones. Hay algo sagrado en los procesos de ruptura, aunque no lo parezca. Son momentos donde la vida te está pidiendo honestidad. No perfección, no fortaleza constante, sino honestidad. Contigo, con lo que sientes, con lo que ya no puedes sostener. Y esa honestidad, aunque incómoda, es una forma profunda de respeto hacia ti mismo. No todo lo que se rompe vino a perderse porque algunas cosas se rompen para que puedas reconstruirte de una forma más alineada. No igual, no mejor en términos externos, sino más coherente. Más cercana a tu verdad actual. Más fiel a lo que necesitas ahora, no a lo que necesitabas antes. Con el tiempo, empiezas a notar pequeños cambios. No grandes revelaciones, sino ajustes sutiles. Decisiones más claras. Límites más firmes. Una relación distinta con tu propio valor. Y entonces comprendes que la ruptura no fue un final absoluto, sino un punto de inflexión. Puede que aún duela.
Puede que todavía haya nostalgia, preguntas sin responder, momentos de duda. Pero también hay una sensación nueva, aunque sea leve, la de no estar traicionándote para sostener algo que ya no era verdadero. Y esa sensación, con el tiempo, se vuelve una forma de paz. No todo lo que se rompe vino a perderse. Algunas cosas se rompen para que puedas recuperarte a ti. Para que recuerdes que no estás aquí para sostener estructuras que te apagan, sino para vivir de una manera que te permita respirar con más honestidad. Si ahora mismo estás atravesando una ruptura, no te apresures a definirla como fracaso. No te exijas claridad inmediata. Permítete sentir lo que haya que sentir. Permítete no saber qué viene después. El sentido no siempre aparece en el momento del quiebre. A veces aparece mucho después, cuando ya no duele igual. Algún día mirarás atrás y verás que aquello que se rompió abrió un espacio que no sabías que necesitabas. Verás que te obligó a crecer, a elegir distinto, a escucharte más. Y aunque no agradezcas el dolor, reconocerás el cambio. No todo lo que se rompe vino a perderse. Algunas rupturas son, en realidad, una forma lenta y dolorosa de encontrarte con una versión más auténtica de ti. Y ese encuentro, aunque no fue fácil, valió la pena. Capítulo 4. Cuando dejas de luchar, algo se acomoda. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. No aparece después de correr ni de trabajar demasiado. Aparece después de insistir. De empujar. De tratar de sostener algo que, por más esfuerzo que pongas, no termina de encajar. Es un cansancio silencioso, profundo, que no se va con dormir más ni con distraerte. Es el cansancio de luchar contra la corriente durante demasiado tiempo. Muchas veces no te das cuenta de cuánto estás luchando hasta que aflojas un poco. Hasta que, por un instante, dejas de resistirte a lo que es. Y en ese pequeño gesto ocurre algo extraño, no se cae el mundo, no te derrumbas, no todo se descontrola como temías. Algo, incluso, se suaviza. Como si la vida no estuviera pidiéndote más fuerza, sino menos tensión. Desde temprano aprendiste que rendirse es fracasar. Que soltar es perder. Que bajar la guardia es peligroso. Te enseñaron a insistir, a aguantar, a no darte por vencido. Y esa enseñanza tuvo su valor. Gracias a ella sobreviviste, lograste cosas, atravesaste momentos difíciles. Pero nadie te explicó que llega un punto donde seguir luchando deja de ser valentía y se convierte en desgaste. No toda lucha es noble. Algunas solo prolongan el dolor. Algunas nacen del miedo a aceptar que algo no depende de ti. Algunas existen porque soltar implicaría reconocer una verdad incómoda, que hiciste todo lo que estaba en tus manos y aún así no fue suficiente. Y aceptar eso duele más que seguir empujando. Cuando dejas de luchar, no significa que te vuelvas pasivo ni indiferente. Significa que cambias la forma de relacionarte con la realidad. Dejas de intentar controlarla para empezar a escucharla. Dejas de imponer para empezar a percibir. Y ese cambio interno, aunque sutil, tiene un impacto profundo. Al principio, soltar asusta. Porque no sabes qué pasará si no intervienes. No sabes si las cosas se caerán, si perderás algo importante, si quedarás expuesto. La lucha, aunque agotadora, da una falsa sensación de control. Soltar te enfrenta a la incertidumbre de no estar dirigiendo el rumbo con las manos apretadas al timón. Pero observa con honestidad, ¿cuántas de las cosas por las que luchas están realmente respondiendo a tu esfuerzo? ¿Cuántas se sostienen solo porque sigues empujando, no porque haya un equilibrio natural? A veces, la lucha no mantiene viva una situación, solo la mantiene suspendida en un estado de tensión constante. Cuando dejas de luchar, empiezas a notar dónde estabas forzando. Dónde estabas negociando contigo mismo. Dónde estabas justificando lo que en el fondo ya no se sentía bien. Y esa toma de conciencia puede doler. Porque implica reconocer cuánto te alejaste de tu propio sentir para sostener algo que no fluía. Soltar no ocurre de golpe. No es una decisión única ni un acto heroico. Es un proceso lento, lleno de idas y vueltas. Un día aflojas un poco. Al siguiente vuelves a tensarte. Luego sueltas de nuevo.
Y así, hasta que algo dentro de ti aprende que no necesita estar siempre en guardia. Hay una diferencia profunda entre soltar por cansancio y soltar por claridad. Al principio, sueltas porque ya no puedes más. Porque el cuerpo y la mente dicen basta. Más adelante, sueltas porque entiendes. Porque ves que seguir luchando no te acerca a lo que necesitas, solo te aleja de ti. Cuando dejas de luchar, algo se acomoda no siempre afuera, sino adentro. Se ordena tu respiración. Se aquieta tu mente. Se aflojan los hombros. Y desde ese estado más relajado, empiezas a ver opciones que antes no podías percibir porque estabas demasiado ocupado resistiendo. Hay situaciones que no se resuelven con más esfuerzo, sino con más honestidad. Con la honestidad de aceptar que ya no quieres lo mismo. Que ya no puedes sostener ciertas dinámicas. Que ya no estás dispuesto a pagar cualquier precio por mantener una estructura que te drena. Soltar también implica duelo. Porque al dejar de luchar, reconoces que algo no va a ser como esperabas. Que un resultado no llegará. Que una historia no tendrá el final que imaginaste. Y ese reconocimiento duele. Duele porque implica despedirte de una expectativa, no solo de una situación. Pero ese duelo es distinto al desgaste de la lucha constante. El duelo, aunque intenso, tiene un movimiento interno. Avanza. Se transforma. La lucha estanca. Te mantiene girando alrededor del mismo punto, sin permitirte avanzar ni cerrar. Cuando empiezas a soltar, puede aparecer la culpa. La voz interna que te dice que no hiciste lo suficiente, que te rendiste demasiado pronto, que abandonaste. Esa voz suele confundirse con responsabilidad, pero no siempre lo es. A veces es solo miedo a aceptar que no todo depende de tu voluntad. Responsabilidad no es cargar con todo. Responsabilidad también es reconocer los límites de tu acción. Es saber cuándo insistir y cuándo retirarte. Es entender que hay batallas que no se ganan porque no eran tuyas para pelear. Cuando dejas de luchar, empiezas a confiar de otra manera. No una confianza ingenua que espera que todo se resuelva solo, sino una confianza más profunda en tu capacidad de adaptarte a lo que venga. Confías en que, aunque no controles el resultado, puedes sostenerte en el proceso. Esa confianza no se construye con pensamientos positivos ni con afirmaciones vacías. Se construye a través de la experiencia directa de soltar y comprobar que sigues estando bien. Que no te desmoronas. Que incluso hay alivio. Que el mundo no se acaba cuando aflojas el control. Soltar también te devuelve energía. La energía que estabas gastando en resistir, en justificar, en sostener lo insostenible, queda disponible para otras cosas. Para cuidarte. Para crear. Para escuchar lo que realmente deseas ahora, no lo que deseabas antes de este proceso. Hay relaciones que cambian cuando dejas de luchar por mantenerlas igual. Algunas se transforman de forma natural. Otras se diluyen. Y aunque eso pueda doler, también revela que vínculos se sostienen por reciprocidad y cuáles solo por esfuerzo unilateral. Lo mismo ocurre con proyectos, metas, identidades. Cuando dejas de luchar por encajar en una versión que ya no te representa, se abre un espacio incómodo pero honesto. Un espacio donde no sabes exactamente quién eres todavía, pero sabes quién ya no quieres seguir siendo. Ese espacio intermedio puede generar ansiedad. Porque no ofrece definiciones claras. Pero también es fértil. Es ahí donde algo nuevo empieza a gestarse sin la presión de cumplir expectativas antiguas. Cuando dejas de luchar, algo se acomoda porque la vida responde distinto cuando no la fuerzas. No siempre de la manera que esperas, pero sí de una forma más coherente. Las decisiones se vuelven más simples. No más fáciles, pero más alineadas. Ya no eliges desde el miedo a perder, sino desde el respeto por lo que sientes. Soltar no significa dejar de importar. Significa dejar de forzar. Y esa diferencia es fundamental. Puedes seguir cuidando, amando, comprometido, sin estar en guerra constante con la realidad. Puedes participar sin pelear. Puedes actuar sin tensionarte hasta romperte. Hay un momento, a veces imperceptible, en el que te das cuenta de que ya no estás luchando igual.
No porque todo se haya resuelto, sino porque algo en ti se rindió al presente. No con resignación, sino con aceptación. Y esa aceptación trae una calma que no conocías. Esa calma no es ausencia de problemas. Es presencia contigo mismo. Es la sensación de no estar traicionándote para sostener algo externo. Es el alivio de dejar de convencerte de que deberías querer algo que ya no quieres. Cuando dejas de luchar, también cambias tu relación con el tiempo. Dejas de correr detrás de resultados inmediatos. Empiezas a respetar los ritmos. Los tuyos y los de la vida. Y aunque a veces la impaciencia regresa, ya no gobierna todas tus decisiones. Soltar te enseña que no todo lo valioso se conquista. Algunas cosas se reciben. Y para recibir, necesitas tener las manos abiertas, no apretadas. Necesitas espacio interno. Necesitas disposición, no tensión. Hay un tipo de fortaleza que no se basa en resistir, sino en confiar. No en aguantar, sino en discernir. No en empujar, sino en permitir. Esa fortaleza es más silenciosa, menos visible, pero mucho más sostenible. Cuando dejas de luchar, algo se acomoda porque empiezas a vivir desde un lugar más honesto. Ya no interpretas cada obstáculo como un enemigo ni cada pausa como un fracaso. Empiezas a ver señales donde antes solo veías resistencia. Eso no significa que todo se vuelva claro de inmediato. Seguirás teniendo dudas, momentos de incertidumbre, días difíciles. Pero los vivirás desde otro lugar. Desde un centro más estable. Desde una relación más amable contigo mismo. Soltar no te quita valor. No te hace menos comprometido ni menos fuerte. Te hace más consciente. Más presente. Más capaz de elegir con claridad en lugar de reaccionar por miedo. Si ahora mismo sientes que estás luchando demasiado, quizás no necesitas más fuerza. Quizás necesitas permiso para aflojar. Para dejar de demostrar. Para dejar de sostener algo que ya te está pidiendo descanso. Cuando dejas de luchar, algo se acomoda. No porque la vida te premie por soltar, sino porque al soltar te alineas con lo que es. Y desde esa alineación, el camino, aunque siga siendo incierto, se vuelve más respirable. No tienes que soltar todo hoy. No tienes que tener claridad absoluta. Basta con reconocer dónde estás forzando. Basta con permitirte una pequeña rendija de descanso. A veces, eso es suficiente para que algo empiece a moverse de otra manera. Y aunque ahora no lo veas, ese gesto interno, casi invisible, puede ser el inicio de un cambio profundo. Porque cuando dejas de luchar, de verdad, algo en ti se acomoda. Y desde ahí, todo empieza a encontrar su lugar. Capítulo 5. La voz interior que aún no se ha apagado. Hay una voz dentro de ti que nunca se fue, aunque muchas veces la hayas ignorado. No siempre habla fuerte. No compite con el ruido del mundo ni con las exigencias externas. No grita para imponerse. Es una voz más antigua, más paciente, que espera el momento en que estés dispuesto a escuchar sin interrumpirla. Y aunque hayas dudado de ella, aunque la hayas callado por miedo, por costumbre o por cansancio, esa voz sigue ahí. No siempre supiste reconocerla. A veces la confundiste con intuición, otras con incomodidad, otras con una sensación difícil de explicar que aparecía cuando algo no encajaba del todo. Esa voz no siempre trae respuestas claras. A veces solo trae una inquietud persistente, una certeza silenciosa de que algo no está alineado contigo. Y en un mundo que premia la rapidez y la seguridad, aprender a escuchar una voz así no es sencillo. Desde temprano aprendiste a confiar más en lo que otros decían que en lo que sentías. Te enseñaron a buscar aprobación, a cumplir expectativas, a adaptarte. Y en ese proceso, poco a poco, fuiste bajando el volumen de tu propia percepción. No porque no fuera válida, sino porque parecía inconveniente. Escucharla implicaba hacer preguntas incómodas, tomar decisiones difíciles, salir de lugares conocidos. La voz interior no desaparece cuando la ignoras. Se repliega. Se vuelve más sutil. Aparece en momentos inesperados, en silencios incómodos, en sensaciones corporales que no sabes explicar.
A veces se manifiesta como cansancio crónico, como una tristeza sin causa aparente, como una ansiedad que no se calma aunque todo parezca estar bien desde afuera. No porque quiera castigarte, sino porque necesita ser escuchada. Hay etapas de la vida en las que esa voz se vuelve más insistente. Suele ocurrir cuando algo está por cambiar. Cuando una etapa se está cerrando, aunque no lo sepas conscientemente. Cuando una versión de ti ya no puede sostener lo que viene. Y entonces la voz aparece, no con instrucciones claras, sino con preguntas que desordenan lo que dabas por seguro. Escuchar la voz interior requiere coraje. No el coraje espectacular que se aplaude, sino uno más silencioso, el de sentarte contigo mismo sin distracciones. El de admitir que algo no te satisface como antes. El de reconocer que estás viviendo una vida que, aunque funcional, no te representa del todo. Ese tipo de honestidad no siempre recibe aprobación externa, pero construye una coherencia interna que no tiene precio. Muchas veces dudas de esa voz porque no siempre coincide con lo que es conveniente. No siempre elige el camino más fácil, el más lógico, el más seguro. A veces te pide paciencia cuando quieres acción. O te pide soltar cuando quieres insistir. O te pide moverte cuando prefieres quedarte. Y esa contradicción genera conflicto, porque estás acostumbrado a pensar que lo correcto siempre se siente claro y firme. Pero la voz interior no funciona así. Se mueve en matices, no en absolutos. Puede que hayas pasado años sin escucharla de verdad. Tal vez la tapaste con ruido, con responsabilidades, con relaciones, con objetivos que te mantuvieron ocupado. Y eso no te hace incoherente ni falso. Te hace humano. A veces sobrevivir requiere postergar ciertas preguntas. Pero llega un momento en el que esas preguntas ya no aceptan ser ignoradas. La voz interior no te juzga por haber tardado. No lleva la cuenta de tus desvíos ni te reprocha tus decisiones pasadas. No funciona desde la culpa. Funciona desde la invitación. Te invita, una y otra vez, a volver a ti. A revisar si lo que estás viviendo sigue siendo verdad para quien eres ahora, no para quien fuiste. Escucharla no significa obedecerla de inmediato. Significa darle espacio. Dejar que termine sus frases internas. No apresurarte a silenciarla con explicaciones racionales. A veces, lo único que pide es ser reconocida. Ser tomada en cuenta. Ser validada como una fuente legítima de información sobre tu propio bienestar. Hay una confusión común entre la voz interior y el miedo. El miedo grita. Se acelera. Anticipa catástrofes. La voz interior, en cambio, suele ser tranquila incluso cuando dice cosas difíciles. No empuja desde la urgencia, sino desde la coherencia. Y aprender a distinguir entre ambas requiere tiempo, atención y práctica. En ciertos momentos, la voz interior se manifiesta como una resistencia suave. No un rechazo total, sino una incomodidad persistente. Algo que no termina de sentirse bien, aunque no puedas explicar por qué. Y esa sensación es fácil de ignorar, sobre todo cuando hacerlo implicaría cambiar algo importante. Pero ignorarla tiene un costo. No inmediato, pero acumulativo. Cuando no escuchas esa voz, empiezas a vivir un poco desalineado. No de forma dramática, sino sutil. Te adaptas. Te justificas. Te dices que es normal sentirse así. Y mientras tanto, algo en ti se va apagando lentamente. No desaparece, pero pierde brillo. Pierde presencia. Pierde entusiasmo. La voz interior también se expresa a través del cuerpo. En tensiones que no se van. En fatigas que no se explican. En enfermedades que aparecen cuando llevas demasiado tiempo ignorando lo que sientes. No como castigo, sino como señal. El cuerpo habla cuando la mente no quiere escuchar. Hay un momento clave en muchos procesos personales, cuando te das cuenta de que no necesitas más información externa, sino más conexión interna. Has leído, has preguntado, has analizado. Y aún así, algo no se resuelve. Porque lo que necesitas no es otra respuesta, sino escuchar la que ya está dentro. Esa voz interior no te promete que todo será fácil si la sigues. No vende garantías.
No asegura finales felices. Pero sí ofrece coherencia. Ofrece una sensación de integridad que no depende de resultados inmediatos. Te ofrece la posibilidad de vivir en mayor alineación con lo que sientes, incluso cuando eso implica atravesar incomodidades temporales. Escucharla también implica aceptar que puedes cambiar de opinión. Que lo que antes querías ya no te representa. Que crecer implica revisar decisiones pasadas sin juzgarlas desde el presente. La voz interior no exige consistencia rígida, permite evolución. Te invita a actualizarte. Hay personas que pasan la vida entera sin escucharla del todo. No porque no la tengan, sino porque el ruido externo siempre fue más fuerte. Pero cuando por fin se detienen, cuando algo se quiebra o se cierra, esa voz reaparece. No con reproches, sino con una calma firme. Como diciendo, aquí sigo. Volver a escucharla puede ser incómodo al principio. Porque te confronta con verdades que habías postergado. Te muestra deseos que no sabías cómo integrar. Te señala límites que habías cruzado demasiado tiempo. Y aunque eso genere miedo, también genera alivio. Porque hay una parte de ti que se cansa de fingir que todo está bien cuando no lo está. La voz interior no siempre sabe exactamente qué hacer. No es un GPS con instrucciones detalladas. A veces solo sabe que no quiere. Y eso también es valioso. Saber lo que ya no resuena es el primer paso para abrir espacio a algo distinto. Con el tiempo, si la escuchas, esa voz se vuelve más clara. No más ruidosa, pero más confiable. Empiezas a reconocer su tono, su ritmo. Empiezas a notar cuando algo se siente forzado y cuando se siente auténtico. Y esa capacidad no se aprende leyendo, se aprende practicando la escucha. Escuchar la voz interior también cambia tu relación con los demás. Dejas de buscar validación constante. Dejas de explicar cada decisión. Empiezas a elegir desde un lugar más tranquilo, aunque no siempre sea comprendido. Y aunque eso pueda generar distancia con algunas personas, también atrae vínculos más honestos. No se trata de aislarte ni de volverte inflexible. Se trata de no traicionarte sistemáticamente para encajar. Se trata de encontrar un equilibrio entre adaptarte y respetarte. Y esa negociación interna se vuelve más clara cuando escuchas lo que de verdad necesitas. Hay momentos en los que la voz interior te pide descanso, aunque todo a tu alrededor te empuje a seguir. Momentos en los que te pide soltar, aunque el miedo te diga que insistas. Momentos en los que te pide hablar, aunque prefieras callar para evitar conflicto. Y cada vez que eliges escucharla, fortaleces la confianza contigo mismo. Esa confianza no se construye de una sola vez. Se construye con pequeñas decisiones cotidianas. Con decir no cuando lo sientes. Con decir sí cuando algo te entusiasma, aunque no sea lógico. Con permitirte cambiar de rumbo sin justificarte excesivamente. La voz interior no busca llevarte a un ideal perfecto. Busca llevarte a una vida más vivida, más sentida. Una vida donde no tengas que convencerte constantemente de que estás bien. Una vida donde puedas reconocerte en tus elecciones, incluso cuando son difíciles. Si ahora mismo sientes que estás desconectado de esa voz, no te desesperes. No se fue. Tal vez solo está esperando que bajes el volumen del ruido. Tal vez está esperando que te des permiso para escuchar sin corregir, sin juzgar, sin apresurarte a actuar. A veces, escucharla implica quedarte quieto un rato. Otras veces, implica dar un paso que has postergado demasiado. No hay una fórmula. Hay presencia. Hay atención. Hay una disposición a estar contigo sin escapar. La voz interior no te va a salvar de todas las caídas. Pero te va a acompañar en ellas. Te va a ayudar a levantarte con más conciencia. Te va a mostrar qué aprender de cada experiencia. Y aunque no siempre entiendas el porqué de sus mensajes, con el tiempo reconocerás su coherencia. No has perdido esa voz. No la apagaste del todo. Sigue ahí, incluso ahora, mientras lees. Tal vez se manifiesta como una sensación de resonancia. Tal vez como una incomodidad leve. Tal vez como una calma inesperada. Sea como sea, es una invitación. Escucharla no es un lujo.
Es una necesidad profunda. No para vivir sin errores, sino para vivir con mayor honestidad. Y esa honestidad, aunque a veces incomode, es una de las formas más claras de respeto hacia ti mismo. La voz interior que aún no se ha apagado no viene a exigirte perfección. Viene a recordarte quién eres cuando no estás intentando ser otra cosa. Viene a acompañarte en el proceso de volver a ti, una y otra vez, sin prisa, sin castigo. Y si hoy decides escucharla un poco más, aunque no sepas exactamente qué hacer con lo que diga, eso ya es un comienzo. Porque cada vez que eliges escucharte, algo dentro de ti se ordena. Algo se calma. Algo vuelve a casa. Capítulo 6. Llegaste aquí porque estás listo. Hay una idea que cuesta aceptar cuando miras tu historia con ojos cansados, que no llegaste tarde. Que no te equivocaste de camino. Que no desperdiciaste tu tiempo. Porque cuando algo duele, cuando algo se retrasa, cuando las cosas no ocurren como imaginabas, la mente busca culpables y casi siempre te señala a ti. Pero hay procesos que no se miden por velocidad ni por resultados visibles. Se miden por preparación interna. Y esa preparación no se acelera por voluntad. Llegar aquí no fue un accidente. No fue un desvío innecesario. Fue una suma silenciosa de experiencias, decisiones, pérdidas, aprendizajes y pausas que te fueron moldeando sin que lo notaras. Cada cosa que viviste, incluso las que hoy te cuestan entender, contribuyó a que ahora puedas sostener preguntas que antes te habrían quebrado. Eso no es poco. Eso es madurez emocional, aunque no siempre se sienta como tal. Estar listo no significa tener todo claro. No significa sentirte seguro todo el tiempo ni saber exactamente qué viene después. Estar listo significa algo más sutil, significa que ya no puedes seguir ignorando ciertas verdades internas. Que hay preguntas que ya no se conforman con respuestas automáticas. Que hay decisiones que ya no pueden postergarse sin costo. Y ese reconocimiento, aunque incómodo, es una señal clara de crecimiento. Hubo un tiempo en el que necesitabas certezas externas. Opiniones, validación, señales claras de que estabas haciendo lo correcto. Y eso estuvo bien. Era parte de tu proceso. Pero ahora algo cambió. Aunque todavía dudes, hay una parte de ti que ya no se conforma con vivir desconectado de lo que siente. Esa parte es la que te trajo hasta aquí. No por casualidad, sino por necesidad. Llegar aquí también implica haber atravesado desilusiones. No solo con personas o situaciones, sino contigo mismo. Momentos en los que pensaste que ya estarías en otro lugar, que ya habrías resuelto ciertas cosas, que ya no te sentirías así. Y enfrentarte a esa distancia entre expectativa y realidad duele. Pero también te obliga a revisar desde donde estabas midiendo tu vida. Quizás medías tu valor por lo que lograbas. Por lo rápido que avanzabas. Por lo bien que encajabas en ciertos moldes. Y ahora esos criterios ya no te sirven. No porque no importen, sino porque no alcanzan. Hay una parte de ti que pide una evaluación distinta, más honesta, más interna. Y eso requiere estar listo para mirar sin autoengaño. Llegar aquí significa que algo en ti se cansó de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se cansó de sostener ritmos que no respetan tu energía. Se cansó de justificar vínculos que te drenan. Se cansó de posponer tu propia voz. Ese cansancio no es debilidad. Es una forma de sabiduría que aparece cuando ya no puedes traicionarte sin sentir el costo. Estar listo también implica aceptar que no todo en tu pasado fue un error, incluso lo que hoy no repetirías. Hiciste lo que pudiste con la conciencia que tenías en ese momento. Juzgarte desde el presente es injusto. Crecer implica reconocer que no podías haber sido quien eres ahora sin haber sido quien fuiste entonces. Llegar aquí no significa que el camino se vuelva fácil. Significa que se vuelve más auténtico. Que empiezas a elegir desde un lugar menos reactivo. Que te permites decir no sin tantas explicaciones. Que empiezas a escuchar lo que sientes sin descartarlo de inmediato. Esa autenticidad no elimina los desafíos, pero cambia la forma en que los enfrentas. Hay una diferencia profunda entre estar preparado y estar dispuesto.
Estar preparado suena a tener todo bajo control. Estar dispuesto implica apertura. Implica decir no sé, pero estoy aquí. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a escuchar. No tengo el plan completo, pero estoy dispuesto a caminar con honestidad. Y esa disposición es una forma poderosa de estar listo. Llegar aquí también significa que has aprendido a perder. No solo cosas, sino ilusiones, certezas, versiones de futuro. Y aunque esas pérdidas dejaron marcas, también ampliaron tu capacidad de sostener la incertidumbre. Antes necesitabas saber. Ahora puedes tolerar no saber, aunque no te guste. Esa tolerancia es una base sólida para lo que viene. Hay una madurez que no se nota desde afuera. No se mide en títulos ni en logros. Se mide en la forma en que te hablas cuando fallas. En cómo te acompañas cuando dudas. En la honestidad con la que reconoces lo que ya no puedes sostener. Esa madurez no llega de golpe. Se construye lentamente, a través de experiencias que no siempre se ven importantes en el momento. Estar listo también implica haber desarrollado una relación distinta con el tiempo. Ya no lo ves solo como algo que se te escapa o que te presiona. Empiezas a verlo como un aliado, incluso cuando no entiendes su ritmo. Aprendes que hay cosas que no llegan antes porque no podrían sostenerse si lo hicieran. Y esa comprensión, aunque no elimina la impaciencia, la suaviza. Llegar aquí no significa que todo lo anterior haya sido solo preparación. Tu vida no fue una sala de espera. Cada etapa tuvo valor en sí misma. Cada versión de ti merecía existir. Pero ahora estás en un punto donde algo distinto se vuelve posible. No porque seas mejor, sino porque estás más consciente. Estar listo también implica aceptar que no todos te acompañarán en lo que viene. Algunas personas resonaban con versiones anteriores de ti. Y eso no las hace malas ni equivocadas. Simplemente significa que los caminos se bifurcan. Y aceptar esa separación sin resentimiento es parte del proceso de madurez. Llegar aquí te confronta con la responsabilidad de elegir. Antes, podías escudarte en la confusión, en la falta de información, en las circunstancias. Ahora, aunque todavía haya incertidumbre, sabes más de ti. Y ese conocimiento te pide coherencia. No perfección, sino coherencia. Hay decisiones que solo puedes tomar cuando estás listo para asumir sus consecuencias emocionales. No solo las prácticas. Estar listo significa estar dispuesto a sentir lo que venga después de elegir. A sostener la incomodidad, la duda, el miedo. A no huir cuando las cosas se mueven. Llegar aquí también significa que has desarrollado una sensibilidad distinta. Percibes antes cuando algo no encaja. Notas más rápido cuando te estás forzando. Esa sensibilidad puede sentirse como vulnerabilidad, pero en realidad es una forma refinada de percepción. Te permite corregir el rumbo antes de perderte del todo. Estar listo no significa no tener miedo. Significa no dejar que el miedo decida por ti. Significa reconocerlo, escucharlo, pero no entregarle el control absoluto. Esa relación más equilibrada con el miedo es una señal clara de crecimiento. Llegar aquí implica haber aprendido a quedarte. A no huir de inmediato cuando algo incomoda. A sostener conversaciones difíciles. A atravesar silencios sin llenarlos de ruido. Esa capacidad de permanecer es una base fundamental para cualquier proceso profundo. También implica haber aprendido a irte. A reconocer cuando algo terminó. A no insistir solo por costumbre. A despedirte sin dramatizar ni negar. Esa capacidad de soltar es tan importante como la de quedarte. Estar listo significa que puedes sostener contradicciones. Puedes sentir esperanza y cansancio al mismo tiempo. Puedes querer avanzar y necesitar descanso. Puedes amar algo y saber que no es para ti. Esa complejidad no te confunde como antes. Empiezas a aceptarla como parte de la experiencia humana. Llegar aquí no es un logro que se celebra con aplausos. Es un punto interno. Un lugar silencioso donde reconoces que ya no puedes vivir de cualquier manera. Que necesitas más verdad, aunque incomode. Más coherencia, aunque cueste. Más presencia, aunque no siempre sepas qué hacer con ella.
Estar listo también implica aceptar que no todo depende de ti. Que hay variables que no controlas. Que hay tiempos que no manejas. Y lejos de paralizarte, esa aceptación te libera. Te permite enfocar tu energía en lo que sí está en tus manos, cómo respondes, cómo eliges, cómo te cuidas. Llegar aquí significa que has sobrevivido a cosas que pensaste que no podrías. Y aunque esas experiencias te cambiaron, también te demostraron una fortaleza que no conocías. No una fortaleza rígida, sino una flexible. Una que se adapta, que aprende, que se recompone. Estar listo no significa tener una visión clara del futuro. Significa confiar más en tu capacidad de atravesarlo. Significa saber que, aunque no todo salga como esperas, puedes sostenerte. Esa confianza no elimina el miedo, pero lo vuelve manejable. Llegar aquí también implica haber desarrollado compasión por ti mismo. Tal vez no siempre. Tal vez no de forma constante. Pero hay momentos en los que ya no te atacas como antes. En los que reconoces tu esfuerzo. En los que te permites descansar sin culpa. Esa compasión es una señal clara de que algo se integró. Estar listo es estar dispuesto a vivir de una forma más alineada, incluso si eso implica decepcionar expectativas externas. Incluso si implica cambiar planes. Incluso si implica empezar de nuevo en algún aspecto. No desde cero, sino desde un lugar más consciente. Llegar aquí no es el final del camino. Es un punto de inflexión. Un momento donde eliges cómo seguir, no desde la prisa ni desde el miedo, sino desde una escucha más profunda. Y esa elección, aunque no se vea espectacular desde afuera, tiene un impacto real en tu vida. Estar listo no es una etiqueta que te colocas. Es algo que se siente. Se siente como una incomodidad que ya no puedes ignorar. Como una claridad que no es completa, pero suficiente para dar el siguiente paso. Como una honestidad que ya no acepta postergarse. Llegar aquí significa que este momento, este libro, estas palabras, te encontraron cuando podían ser recibidas. No antes, no después. Ahora. Y eso no es casualidad. Es el resultado de todo lo que viviste, de todo lo que atravesaste, de todo lo que aprendiste incluso sin darte cuenta. No tienes que tener todo resuelto para estar listo. Solo tienes que estar dispuesto a no seguir viviendo desconectado de ti. A escuchar. A sentir. A elegir con más presencia. Eso, aunque no lo parezca, es un punto de partida poderoso. Llegaste aquí porque estás listo para vivir con más verdad, aunque no sepas exactamente cómo será. Y eso, incluso en medio de la incertidumbre, es una forma profunda de esperanza.